Bienvenido a Terapia del Miedo. Apoya el canal suscribiéndote y activando la campanita. Era principios de septiembre, una de esas noches frías en las que hasta el ruido del motor del coche parece más fuerte. Estaba terminando mi turno como conductor de una aplicación. Ya pasaban de las 2 de la madrugada y hacía rato que no aparecía ningún viaje. El silencio en las calles de la ciudad era tan grande que podía escuchar mis propios pensamientos. Avanzaba por una carretera poco iluminada que atravesaba la parte vieja del municipio, un atajo que solía usar para llegar más rápido a casa. A un lado de la carretera, terrenos baldíos; al otro, un muro de piedra cubierto de hiedras que ocultaba el antiguo cementerio de la ciudad, un lugar que siempre evitaba pasar de noche. Pero ese día, lo confieso, solo pensaba en dormir. Fue allí donde todo comenzó. Justo después de una curva, vi una silueta detenida al borde del asfalto. Era una mujer. Llevaba un vestido negro largo y sostenía algo entre las manos, pero no pude distinguir bien qué era. Estaba completamente inmóvil, como si ya me estuviera esperando. Mi primer impulso fue seguir adelante, pero, por alguna razón que no puedo explicar, detuve el coche. La mujer se acercó lentamente. Su rostro estaba medio cubierto por la capucha del abrigo, pero noté que era mayor de lo que había imaginado al principio. Su piel era muy pálida y tenía una actitud demasiado tranquila para esa hora y ese lugar. No preguntó si podía entrar. Simplemente abrió la puerta trasera. Entró y la cerró con cuidado. Permaneció sentada en silencio unos segundos antes de decir, con una voz baja y ronca: ¿puede llevarme a una iglesia? No dijo cuál. No dijo por qué. Solo pidió eso. Vacilé. Le dije que, a esa hora, no habría ninguna iglesia abierta en ningún lugar. Pero ella solo respondió: no tardará mucho. Solo necesito rezar. No sé qué me convenció. Quizás el tono de su voz, quizás la forma en que me miró por el retrovisor. No parecía una amenaza, pero tampoco parecía normal. Arranqué y seguimos por la carretera. Ella continuó en silencio, mirando por la ventana. No me indicaba el camino. Solo levantaba la mano lentamente cuando debía girar en alguna calle, como si ya conociera cada cruce de la ciudad. La primera iglesia estaba en lo alto de una colina. Era pequeña, antigua y rodeada de árboles altos. La entrada estaba cerrada con un portón de hierro, pero ella bajó, caminó hasta la puerta, se arrodilló y permaneció inmóvil unos minutos. Me quedé esperando dentro del coche, con el motor encendido. No había viento, pero sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era como si algo invisible me observara desde todos lados. Ella regresó de la misma manera en que se fue, lenta, en silencio. Entró al coche, se sentó y dijo: ¿podemos ir a la siguiente? Pero yo no tenía idea de cuál sería la siguiente. Continué conduciendo, aunque sin saber el destino. La mujer, sentada en el asiento trasero, indicaba el camino con gestos breves. Un movimiento hacia la izquierda, otro hacia la derecha. Ninguna palabra más de la necesaria. La siguiente parada fue en un barrio alejado, casi rural. La capilla allí parecía abandonada. La maleza crecía hasta la mitad de las paredes y una cerca de madera se desmoronaba. Ella bajó una vez más, caminó hasta los escalones y se arrodilló. Esperé con el coche estacionado bajo la sombra de un árbol, observando todo por el retrovisor. Nada en esa escena tenía sentido. ¿Quién, en su sano juicio, visitaría lugares así a esa hora de la madrugada? Regresó después de unos minutos. Sin mirarme, me pidió que continuara. Así fue la tercera, cuarta y quinta vez. Siempre el mismo ritual. Ella señalaba el camino, bajaba, se arrodillaba frente a la iglesia, permanecía en silencio unos instantes y volvía al coche. Empecé a notar algo extraño. En una de las iglesias, la puerta se abrió sola cuando ella se acercó. En otra, aunque nadie la encendiera, una vela brilló dentro de la capilla. No dije nada, pero la duda ya carcomía mi interior. No pregunté. Parte de mí quería entender qué estaba pasando, pero otra parte prefería no saberlo. En el trayecto entre la sexta y la séptima iglesia,
Intenté entablar conversación. Le pregunté si era de la ciudad. Ella solo dijo, ya he estado por aquí antes. No dijo nada más. El silencio se volvía cada vez más pesado, como si cargara algo que yo no podía ver. En la última parada, una iglesia más grande ubicada en el centro histórico, ella se demoró más. Se arrodilló, tocó la puerta con la palma de su mano y se quedó allí, inmóvil. Ni siquiera parecía respirar. El aire se sentía diferente, más denso. Cuando regresó, se sentó con cuidado y dijo con firmeza, ahora debemos volver al principio. Dijo que quería regresar al lugar donde todo había comenzado. Vacilé unos segundos, pero solo asentí con la cabeza. El cansancio ya pesaba sobre mis hombros, y su silencio me dejaba con la extraña sensación de que ya no era yo quien decidía hacia dónde ir. Durante el camino de regreso, noté que las calles estaban aún más vacías que antes. No vi ningún coche, ningún faro, ningún alma viva. El mundo parecía haberse encogido a nuestro alrededor. La ciudad, antes tan familiar, daba la impresión de estar sumergida en otro tiempo. Al acercarnos al viejo muro de piedras donde la encontré, me pidió que me detuviera un poco antes, frente a un antiguo portón de hierro que conducía al camposanto. Permaneció callada un instante. Luego extendió su mano con algo envuelto en un pañuelo oscuro. No tengo con qué pagarle el viaje, dijo. Pero esto debería servir. Desdoblé el paño con cuidado y encontré un pequeño objeto dorado, pesado y frío. No pude decir si era una medalla, un relicario o algún tipo de amuleto. Estaba intacto, sin rasguños, pero el metal parecía viejo, antiguo. Junto al envoltorio, me entregó un sobre cerrado con cera roja. Lleve esto a la dirección que está escrita ahí, continuó. Por la mañana, alguien lo atenderá. Solo tiene que entregar este objeto y ellos sabrán qué hacer. Había algo en su tono, pausado, firme, que me impidió hacer cualquier pregunta. Tomé lo que me dio, lo guardé en la guantera. Me giré para responder y el asiento trasero estaba vacío. No escuché la puerta abrirse. No oí ningún sonido. Simplemente ya no había nadie allí. El aire dentro del coche parecía inmóvil. Por un momento, pensé que se había agachado o escondido, pero bastó con mirar por el retrovisor para entender que ya no estaba conmigo. Miré por la ventana y vi una figura caminando entre las tumbas. La silueta era la misma, delgada, cubierta por una tela oscura. No corría, no se apresuraba, solo avanzaba en línea recta, como si supiera exactamente hacia dónde ir. Me quedé allí un tiempo, incapaz de moverme. Ninguna palabra venía a mi mente. Solo observé cómo esa figura desaparecía entre las lápidas y la neblina que empezaba a cubrir el suelo. Regresé a casa cuando el cielo comenzaba a clarear. Apenas recuerdo el trayecto. No pude dormir. La imagen de ella caminando en silencio por el cementerio se repetía cada vez que cerraba los ojos. A la mañana siguiente, tomé el sobre y fui a la dirección indicada. Era un edificio comercial en el centro de la ciudad. El letrero decía que allí funcionaba un bufete de abogados. Subí las escaleras y fui recibido por un hombre de traje gris y mirada cansada. Le entregué el sobre y el pequeño objeto dorado. Él miró el contenido, guardó silencio y, después de unos segundos, me invitó a pasar. Dijo que necesitaba contarme algo. Dentro de la sala, el hombre se sentó lentamente, sosteniendo el pequeño objeto dorado entre sus dedos. Por un instante, parecía pesar más que el propio aire. Me miró con una especie de sorpresa que no era exagerada, sino contenida, como si hubiera esperado, desde hacía mucho tiempo, que algo así sucediera. Esto pertenecía a mi hermana, dijo, con la voz casi quebrada. Lo llevaba consigo desde joven. No salía de casa sin él. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Explicó que su hermana tenía un deseo muy específico: visitar 7 iglesias antes de morir. Nadie sabía el motivo exacto, ni ella misma parecía entenderlo con claridad. Era solo algo que decía ser importante, como una promesa hecha en el pasado, o quizás en otro lugar. El tiempo pasó, y ese deseo nunca se cumplió.
Murió de manera inesperada, según él, poco después de empezar a planear esas visitas. Desde entonces, el medallón nunca había sido visto de nuevo. Hasta ese momento, abrió el cajón del escritorio, sacó una cantidad de dinero y la deslizó hacia mí. Me negué. Dije que no lo había hecho por pago, pero él insistió, diciendo que a ella le habría gustado que lo aceptara. No hablamos mucho después de eso. Bajé las escaleras con la sensación de que algo se había cerrado esa mañana, pero, al mismo tiempo, algo seguía abierto. ¿Qué buscaba exactamente en cada iglesia? ¿Qué había detrás de ese silencio? ¿Por qué elegirme precisamente a mí? Esas preguntas, que surgieron lentamente, nunca encontraron respuesta. Algunos dijeron que tuve suerte, otros, que atraje algo que no comprendía. La verdad es que, esa noche, conduje a alguien entre destinos que ya no parecían pertenecer a este mundo. Y, aunque sin entenderlo, fui parte de algo más grande que cualquier explicación podría ofrecer. Y quizás sea mejor así. Puedes pensar que todo esto no fue más que una historia. Pero ¿y si ese viaje sigue ocurriendo en algún lugar, ahora mismo? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos escalofriantes. Gracias por vernos y hasta la próxima. Hasta el próximo viaje.